Y vamos a empezar con el práctico de la semana 12. Práctico 12. Como ya saben, en este práctico estamos trabajando con lo que son las derivadas de las funciones. Para recordar la definición de la derivada, acá es cuando yo voy a hacer una pequeña aclaración. Hay dos formas de definirlo, digamos. Yo voy a presentar una y voy a mostrar cómo son totalmente equivalentes, que es un cambio de variable y ya queda. Ustedes pueden usar la que más les gusta, yo voy a usar una en particular, pero es el siguiente límite, ¿no? Límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a dividido x menos a. Esto va a ser la derivada aplicada en el punto A. Alternativamente, lo pueden haber visto con la siguiente definición, que es límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre x sobre h, ¿no? Son exactamente lo mismo, lo único que tienen que decir, o sea, esto va a ser también f' de a, y para pasar de uno a otro es nomás, o sea, dicen x menos a es igual a h, y queda, o sea, fíjense que acá tienen x menos a, acá tienen x, digo, entonces se fijan que x va a ser igual a más h, que es lo que termina teniendo acá. El divisor es el cambio de variable directo. Y bueno, si x tiende a 0, h si pasan la a para este lado, tiene que h va a tener que tender a 0, así x tiende a a. Es un cambio de variable sencillo, pero es la forma de mostrar que estas dos definiciones van a dar lo mismo, porque el límite es el mismo. En particular, yo voy a trabajar con esta de h. No sé, es un tema de gusto, no hay nada que les impida trabajar con la otra, trabajen con la que más les guste. Pero bueno, esta es la definición de derivada. Entonces, lo primero que pide el práctico es calcular algunas derivadas en particular de funciones varias. ¿Dónde? Acá. Chao. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, la primera que pide para calcular el 1a, 1a, pide calcular f de x igual k, ¿no? Y pide calcular la derivada. Bueno, ¿cómo hacemos? Usando la definición. ¿Qué vemos? F' de x en un punto x cualquiera, si quieren pueden ponerle x0, no cambia, va a ser igual a el límite cuando x tiende, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x 0, perdón, x0, todo esto dividido h. En particular, aplicando la definición de la función, acá tenemos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de k menos k sobre h. Como ya saben, lo que tenemos acá es un denominador que vale 0, es decir, vale el valor 0, no es que se asemeja, sino que es 0, y un divisor que se acerca a 0. Por lo tanto, esto sabemos que va a ser el límite de 0 sobre h, que va a tener resultando 0. Por lo tanto, la función de la derivada de la función f de x igual k, en cualquier punto x0 va a valer 0. ¿No? Así es como lo vamos a aplicar. Si usaran esta otra definición iban a llegar a lo mismo, salvo que acá iban a tener un x menos a y estos puntos iban a cambiar un poco, pero era lo mismo, iban a tener k menos k sobre h. Constanza, fíjate una diferencia. Es un 0 sobre 0 en cierta forma, sí, pero ¿cuál es la diferencia? H tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. Tiende a 0. K menos K es 0, ¿no? No es que se acerca, sino que lo es.
vale exactamente 0. En realidad lo que están teniendo ahí es algo que es 0 y algo que se asemeja a 0. Por lo tanto, va a ser sí o sí 0. Porque no es que se asemeje. Si se asemejase a 0, es decir, si lo de arriba tiende a 0, que va a ser el caso en realidad de la mayoría de las derivadas, hay que ahí emplear con un poco más de cuidado, infinitesimales o semejante, para sacarse la indeterminación y poder ver qué termina valiendo. En cambio, acá, esto es 0. Por lo tanto, 0 dividido algo que se parece a 0 va a seguir siendo 0. ¿Se podría usar la propiedad de que la derivada de un real es 0? En realidad no, porque esto es la propiedad de que la derivada de un real es 0, ¿no? Es esta demostración, es este planteo. El planteo de la derivada en un punto x0, terminas viendo que la derivada vale 0. Sería medio tautológico decir, bueno, como la derivada de un real vale 0, entonces la derivada de este real vale 0. ¿Por qué me queda k menos k? Preguntan. Fíjate que la función f de x es definida como la constante k. Por lo tanto, cuando yo aplico f de x0 más h, esto vale k, usando la definición. Y luego, f de x0, por la definición también vale k. Ahí es que tenemos k menos k. Muy bien, entonces vamos a plantear algún otro. Vamos a plantear en particular el de x, que es uno bastante sencillo también. Límite cuando h, perdón. Esto es el 1.1.b, punto 1.e, y esto es f de x igual x. Entonces, acá lo que sucede es, planteamos de vuelta el límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y acá, ¿esto qué vale? Va a valer el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x dividido h. ¿No? Esto es usando la definición de f de x igual x. F de x más h es x más h y f de x es x. Entonces, acá claramente podemos tachar las dos x's. Entonces, esto termina siendo el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Que esto sabemos que es igual a 1. ¿Ok? Entonces, este es un planteo de cómo la derivada de f de x, en particular lo pueden hacer con un punto x0 cualquiera, pero termina dando 1. Entonces ahora vamos a ver el de x a la n, que ahora, a partir de esto, es que se va a poder empezar a usar que la derivada de cualquier x a la n puede ser tal cosa y lo usan sin pasar por la definición de derivada, ¿no? Ustedes tienen límite cuando h tiende a 0, perdonen, f de x igual x a la n. Entonces, ¿acá qué tienen? Tienen límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h es igual a límite cuando h tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n dividido h. Entonces, teniendo esto, hay que encontrar una forma de plantear cómo queda lo de arriba para poder tachar los h's y conseguir un valor numérico. Entonces, x más h a la n, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a toda una cantidad de cosas. Ahora que pienso, este se puede demostrar de esta forma. Capaz ustedes pruébenlo con usar la otra definición de derivada, les va a resultar más fácil.
Pero bueno, teniendo x más h a la n, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden desarrollar el término, ¿no? Es x a la n más, cuando vean matemática discreta o combinatoria, esto les va a resultar más obvio, pero en este caso tenemos n, x a la n menos 1, h, más, y acá tienen una combinación de números, n tomadas de 2, x a la n menos 2, por h a la 2, y sigue desarrollándose y llega acá en h a la n. Lo importante es que los coeficientes de h van subiendo y los de x van bajando. Pero entonces, ¿qué sucede con todo eso? Bueno, lo importante es que tenemos un x a la n, ¿no? Y luego todos estos tienen de factor común h. Entonces acá lo que pueden hacer es, dicen, esto es igual a ¿qué? A. Vamos a tachar estos dos x a la n, es decir, este se va con este. Chao. Entonces terminamos teniendo el límite cuando h tiende a 0. Voy a sacar una h de factor común de todos estos términos. Entonces tengo h por, acá tengo n, x a la n menos 1. Necesito más espacio. Vamos así. Listo. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de, dijimos, tachamos los x a la n, entonces tenemos h por n x a la n menos 1, que es este término de acá. Luego tenemos esta constante, que no importa el cálculo de esa constante, es una combinatoria que se calcula con factoriales. Y luego tenemos x a la n menos 2 con h a la 2, que sacamos un h de factor común, ¿no? Entonces es más h en la constante x a la n menos 2. Y así van a seguir y terminan llegando a este h, que es h a la n menos 1, porque ya sacamos un h de factor común. Esto no es una fracción, como preguntan, es una combinatoria. No importa, lo más importante es que es un número ahora mismo. Tiene un cálculo que es una división de factoriales, pero por ahora preocúpense por el hecho de que es una constante numérica. Todo esto lo vamos a dividir entre h. ¿Y qué encontramos? Que las h's se van a cancelar. Se me fue el marcador verde. Estas h's se van a cancelar. Y mi batería se está acabando porque no se está cargando, perdonen. Ahí va. Entonces se encuentran que se tachan esas h's. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener esto es igual a n, el límite cuando h tiende a 0, de n, x a la n menos 1, más, y todos estos otros términos que faltan aún de la suma, todos tienen h, ¿no? Entonces pueden sacar de vuelta h de factor común, y acá no importa el resto de los términos. Pero ¿qué es lo importante? Estos están todos multiplicados por h. H está yendo a 0. Y en realidad cada uno de los términos es o acotado, porque es una constante, porque recuerden que dentro de este límite x es una constante. Por lo tanto es acotado, en el caso de que tenga x, o algo acotado por algo que va a 0, que es h. Por lo tanto, toda esta parte del límite va a ser 0, mientras que esta parte del límite va a terminar siendo el resultado. Por lo tanto, esto termina siendo el límite
perdón, el límite, todo este límite es igual a nx a la n menos 1. ¿Está bien? Si lo plantean con otra definición, con x y a, lo que pueden encontrar es que van a tener x a la n menos a la n dividido x menos a, y esto pueden decir que es x menos a por x más ax, perdón, por x a la n menos 1, por ax a la n menos ax a la n menos 2, y toda una parte, y pueden tachar el x menos a, el factor común acá, y les va a quedar más fácil a ustedes para cuando lo intenten hacer. Cualquiera de las dos formas va a ser válido, obviamente, con cualquiera de las dos definiciones. Acá lo único es que tienen que recordar que son h's por constantes. No importa el valor numérico, pero lo importante es que van a ser una constante, por lo tanto, a la hora del límite no van a influenciar comparado a h que va a tender a 0. Después también podemos hacer otro más, vamos a hacer el de la exponencial. Y los otros son siempre bastante sencillos, son siempre el uso de la definición y algún truco, por ejemplo, para el de los trigonométricos, es decir, el de seno y el de coseno, van a tener que usar alguna identidad trigonométrica que no son las más fáciles de acordarse, pero son sencillos. Podemos probar a hacer el otro. Sí. Con la otra definición, bueno, es el límite cuando h tiende a 0 de x a la n menos a la n, perdón, cuando x tiende a a, sobre x menos a, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de x menos a por x a la n menos 1 más a x a la n menos 2 más a a la 2 x a la n menos 3, puntos suspensivos. Bueno, en realidad borro este. Más puntos suspensivos más a la n menos 1. ¿No? Estos son todos sobre x menos a. Estos dos términos se tachan y es el límite cuando x tiende a a de x a la n menos 1 más a x a la n menos 2 más a la n menos 1. Estos van a ser n términos, ¿no? Estos son n términos, donde cada uno va a valer x a la n menos 1. Lo importante es que la suma de los exponentes es siempre n menos 1. Y bueno, en realidad cuando evalúan acá que x tiende a a, este término va a ser a a la n menos 1. Este de acá es a por a a la n menos 2, que va a terminar siendo a a la n menos 1. Cada uno de los términos termina teniendo a la n menos 1. Por lo tanto es n, que es la cantidad de términos, a la n menos 1. Que es el mismo resultado de la pasada. Como les dije, era más sencillo
pero cualquiera de las dos formas siempre está bien. Si saben manejarse con las dos definiciones, es genial, es mucho más fácil. Siempre pueden cambiar a la que es más fácil y bueno, con eso llegan más rápido. ¿Cómo se hace el J? ¿El J cuál es? Es de la raíz enésima. El de la raíz enésima era conjugado, si no me equivoco. Era una cosa de A. Límite cuando x tiende a de raíz enésima de x menos raíz enésima de a dividido x menos a. Y para hacer esto, esto es igual a el límite. Esto es en respuesta a que está pidiendo Ignacio, que estaba preguntando cómo se hace el J. Bueno, es el límite y puedes multiplicar por la conjugada, ¿no? Por la conjugada de grado n, que es algo muy parecido a lo que vimos recién en el término. Mira, la conjugada de grado n. Esto es raíz enésima de x, raíz enésima de a, x menos a. Esto era por y dividido. Y acá, en realidad, es la fórmula de la conjugada de grado n, que estoy tratando de acordarme y fallando en el intento, que es raíz enésima de a de x más n raíz n menos unésima de x raíz de a. No. O sea, podés buscar en internet y podés encontrar cuál es la conjugada de la raíz enésima. Entonces, podés multiplicar y dividir por todo ese término. Lo que termina quedando es un límite cuando x tiende a a, ¿no? Y arriba tenés x menos a, porque usaste las conjugadas para que te eleva a la n cada uno de estos términos. Luego tenés el x menos a que tenías acá, y luego acá tenés todo el término donde cada uno de estos termina, o sea, cuando haces tender x a cada uno de los términos termina quedando raíz n menos n, no, raíz enésima, te queda raíz n, no me acuerdo. Te puedo buscar, pero hacerlo como la que hayamos recién. El tema con decir x a la 1 sobre n menos a la 1 sobre n, ¿no? Es que para sacar ese factor común necesitas esta fórmula, en verdad. O sea, vas a plantear todo un chorizo que te queda con esta fórmula, salvo que la vez pasada era con los coeficientes hacia arriba y esta vez es con los coeficientes inversos, es decir, con fracciones en los coeficientes, y queda un horror de raíces. Pero o sea, se multiplica y se divide por las raíces y terminás quedando acá con todo esto, todo el conjugado en el divisor, que te termina dejando es n veces raíz enésima de a la n menos 1. No, era raíz enésima. Si no me equivoco, era de esta forma.
Pero este es uno de los que es más complicado para sacar con raíces. Lo más importante, si esto te trae problemas, la demostración más fácil la van a ver más adelante, que es que van a demostrar que x a la alfa, ¿no? Con alfa perteneciente a los reales, alfa perteneciente a los reales, alfa distinto de 1, ¿no? Distinto de 1, no, distinto de 0. Van a encontrar que si alfa pertenece a los reales y alfa no es 0, entonces, si esto es f de x, entonces f' de x es igual a alfa x a la alfa menos 1. Más adelante van a encontrarse con esta demostración que no es tan complicada, no es linda, pero no es tan complicada, que si no me equivoco, no, bueno, estoy mintiendo si hago como que sé, me acuerdo, se demostraba por una inducción, capaz, y nada, termina quedando esto para cualquier alfa que no sea 0, porque claro, si alfa es 0, tienen 1, y cuando derivan 1, si sacan alfa para acá, no, ¿cuál era el que escribías? 1 sobre x, alfa igual menos 1. Menos 1. No. Es... No, sirve para todo alfa. Porque en 0 sacás un 0 para afuera, en 1 sacás el 1, el menos 1, restas 1. Sí, esto sirve para todo alfa. Van a demostrar esto y va a ser más fácil de aplicar para todos los cosos. Simplemente van a tomar y van a decir, bueno, cuando tengo que derivar algo de la forma x a la alfa, van a simplemente poder decir alfa x a la alfa menos 1 y queda hecho. En realidad, como ven, este es el caso particular en el que alfa es 1 sobre n. Bueno, pasó tiempo ya. Quería ver un poco de los polinomios. El trabajo de un poco de averiguar polinomios, que va a ser bastante sencillo. Que lo que hace es, nos da polinomios y pide encontrar los coeficientes de esos polinomios para que cumplan las características, ¿no? En particular, por ejemplo, en el 3b, del 1 3b, nos dan un polinomio de grado 3, p de x de grado 3, y nos afirman que p de 0 es igual a 1. P' de 0 va a ser igual a 2. P' de 0 va a ser igual a 3. Y P'' de 0 es igual a 4. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear primero que nuestro polinomio p de x es igual a x a la 3 más bx a la 2 más cx más d. Y ahora vamos a empezar a hacer las derivadas. Entonces, tenemos que hacer la derivada en el punto. Primero que nada vamos a exigir que p de 0 sea igual a 1, ¿no? P de 0 es igual a d. Claramente porque todos estos términos se anulan. Y esto va a ser igual a 1. Luego tenemos que plantear P' de 0. ¿Qué va a ser P' de 0? Va a ser P es igual al límite cuando h tiende a 0 de P de h, porque es 0 más h, menos P de 0 dividido h. Que esto va a ser igual a... Es el límite cuando h tiende a 0 de AH a la 3 más BH a la 2 más CH a la 1 más D menos D, que es el resultado de evaluarlo en 0. Todo esto dividido a H. Claramente los D se cancelan y sacando un H de factor común, sacando un H de factor común, ¿qué tenemos? Tenemos el límite cuando H tiende a 0
de A h, h por A h a la 2 más B h a la 2 más BH, perdón, más C dividido H. Claramente, cuando H tiende a 0, tanto el término con A como el término con B se cancelan, por lo tanto tenemos C. Y ese va a ser el valor de P' en 0. ¿Podríamos separar las derivadas por la suma y luego por el hecho en la parte 1 derivar? Sí, se puede hacer. En particular acá lo que estoy mostrando es aplicando las derivadas en el cada punto. Pero perfectamente, otra forma de hacerlo es tomando las derivadas genéricas y evaluando. Separando cada una de las derivadas, entonces sabiendo que ax a la 3, perdón, acá está, ¿a qué se va a derivar? Se va a derivar a 3ax a la 2. Bx a la 2, ¿a qué se deriva? Se deriva a 2bx. Y así sucesivamente, como vamos a ver más adelante en el álgebra de límites, el álgebra de derivadas, la derivada, sabemos que d es 1 y que c es 2, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que seguir averiguando es el valor de la derivada segunda en 0. Como ya podemos ver, o sea, si tomamos la derivada, ¿no? Como hicimos recién, pero para un punto genérico, es decir, si hacíamos límite cuando h tiende a 0, pero en vez de poner el punto 0, poníamos en un punto x cualquiera, teníamos p de x más h menos p de 0, de x, perdón, sobre h. Esto es igual a x más h a la 3 más b x más h a la 2 más c x más h más d menos d, perdón, menos px dividido h. Esto lo hice porque no me entra en el pizarrón, pero como habían sugerido, lo que podemos hacer es vamos a poder separar cada uno de estos límites, ¿no? Entonces, quedándonos con el coeficiente de ax a la 3 de p de x, ¿qué hacemos? Decimos, es el límite cuando h tiende a 0 de a x más h a por x más h a la 3 menos ax a la 3 dividido h más bx más h a la 2 menos bx a la 2 x a la 2 dividido h más c x más h menos c por x, todo esto sobre h, y bueno, los d's se iban a cancelar, por lo tanto no hay por qué escribirlos, pero como dijimos, por álgebra de límites, podemos separar este límite como el límite de cada término, es decir, el límite de este, el límite de este y el límite de este. Por lo tanto, ¿qué vale este límite? Va a ser la derivada de ax3, que ya vimos que la derivada de ax3 iba a ser a 3ax a la 2, la derivada de bx a la 2 iba a ser 2bx, y la derivada de cx iba a ser c. Entonces, esta va a ser nuestra función f' para cualquier x en los reales, ¿no? Ya que esta función estaba definida para todos los reales. Es igual. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar esta función para calcular la derivada segunda, de vuelta, en un punto genérico o en un punto en particular. Fíjense que si nosotros evaluamos esta función en 0, como era el caso acá, vamos a obtener 3ax a la 2, esto es 0. 2bx, esto también es 0. C va a quedar y va a valer 2, que ya habíamos establecido. Por lo tanto, sigue cumpliendo la característica que definimos. Ahora, tomando de nuevo el límite cuando h tiende a 0 de p' de x menos p' de x más h de x más h menos p' de x sobre h, vamos a poder hacer lo mismo que acabamos de hacer. Sí, el d se tachaba porque en p de x había un d y en p' de x también.
en P de X más H también hay un D. Ahora, cuando hacemos esto, pero una vez con las derivadas, ya sabemos que estas son las derivadas, ¿no? Pero vamos a volver a separar, ¿no? Entonces esto va a ser igual, el límite, cuando H tiende a 0, de que, si ya estoy resumiendo un poco, pero tengo el desarrollo de esto con el, de P' de X, voy a hacer 3AX más H a la 2, menos el 3AX a la 2 de P de X, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos 3AX más H a la 2 menos 3A menos 3AX a la 2 sobre H más. Que ya pueden ver que de acá vamos a poder sacar el 3 de factor común para afuera. Y luego tenemos más, voy a juntar los términos que tienen X, es decir, 2bx más H y 2bx. Tengo el límite de 2bx más H menos 2b, y no tengo espacio. Y luego, de nuevo, el término de C se va a tachar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto va a ser la derivada, podemos sacar el 3 factor común, y es 3 veces, va a ser 3 veces la derivada de AX a la 2. ¿No? Sacando este 3 para afuera del factor común. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de X a la 2 va a ser 2AX. Por lo tanto, tenemos 6AX. Y esto va a ser 2 veces, esto es 2 veces BX primo, ¿no? Estamos derivando BX y sacando el factor 2 para afuera, va a quedar 2 veces la derivada de BX. Entonces acá tenemos un más y un 2, y la derivada de BX es B. De nuevo, evaluando en 0, tenemos que 2B tiene que ser igual a 3. Entonces, 6A por 0. Esto es f segunda de x. Ahora tenemos 6A por 0 más 2B es igual a 3. Entonces, acá tenemos que B es igual a 3 sobre 2. ¿Por qué 6? Fíjate. En este límite podemos sacar el 3 de factor común para afuera de los dos términos del denominador, ¿no? Por lo tanto, tenemos, sacando el 3, sacando el 3 para afuera, ¿qué tenemos? Tenemos 3 veces el límite de AX más H al cuadrado menos AX cuadrado sobre H. Y eso es la derivada de AX cuadrado. También en particular puedes sacar el A para afuera y también sirve. Podés verlo como esto, ¿no? Podés verlo si querés como 3A por la derivada de X cuadrado. Si sacás el 3A de factor común para afuera. Sabemos que la derivada de X cuadrado es 2X. Entonces tenemos el 3 y aparece un 2 en el 2X, ¿no? Que es la derivada de X cuadrado. Por eso tenemos el 6. Ahí va. Bueno, y luego, una vez más, hay que hacerlo para ver la derivada tercera. Esto lo hago medio rápido ya se pone aburrido. Y acá decimos, bueno, la derivada tercera es el límite cuando h tiende a 0 de p segundo de x más h menos p segundo de x dividido h. Habíamos visto que la derivada segunda era 6ax más 2b. Entonces esto es 6ax más h más 2b menos 6ax menos 2b, se van los 2b, acá tenemos un h, 6ax, que es un término que sale de esta multiplicación, se va con este 6ax, entonces tenemos 6ah restante. Acá falta un límite, y esto es el límite cuando h tiende a 0 de 6ah sobre h, que es igual a 6a,
Entonces acá tenemos que 6a evaluado en 0, que va a seguir siendo 6a, 6a es igual a 4, entonces a es igual a 2 tercios. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda con ese? No, bastante fácil. Ahora pasamos a ver un poco las propiedades del álgebra de las derivadas, y con eso ya hay hincapié para hacer todos los ejercicios de cálculo, de derivar y derivar y derivar. Así que vamos a empezar con las propiedades. Bueno, las propiedades que se van a trabajar es la linealidad, se llama combinación lineal. Combinación lineal. Luego tenemos el producto, el cociente y la regla de la cadena. ¿No? Estas son las 4 propiedades con las cuales se va a trabajar para hacer derivadas. ¿Qué dice la combinación lineal? Dice, bueno, alfa f de x, ¿no? Primo, es decir, derivar alfa f de x, va a ser igual a decir alfa por la derivada de f de x, ¿no? Y también dice que f de x, perdón, f más g de x, f más g de x, va a ser igual, primo, va a ser igual a f' de x más g' de x. La forma de demostrar esto es bastante sencillo, es literalmente, se plantea la definición de este límite, del límite de este de acá, de este lado. En este caso se saca el alfa de factor común, y en este otro caso se separan los límites y queda clarísimo que se cumplen estas propiedades. Luego la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Dice que f de x por g de x primo va a ser igual a f de x, no, f' de x, g de x, más f de x, g' de x. Es decir, acá tienen uno primo, o sea, uno derivado y el otro como estaba, y en este caso tienen uno normal, el que antes ya estaba derivado ahora está normal, y el otro queda derivado. Para demostrar la forma más sencilla de hacerlo es al límite, o sea, van a plantear el límite de esto de acá, y luego tienen que sumarle y restarle, es decir, a la definición, sumen y resten f de x por g de x más h. Suman y restan esto en la definición del límite, en el denominador, y van a poder agrupar para un lado, o sea, sacando f de x de factor común, en un lugar van a tener la definición de la derivada de g, y tienen el f de x que lo quedan multiplicando, y en el otro lado van a sacar de factor común g de x más h, que ¿qué va a ocurrir? Van a quedarle g de x más h por la definición de la derivada de f de x, ¿no? Y en realidad, cuando h tiene a 0, g de x más h va a tender a g de x, por lo tanto, ahí van a tener que la definición que se cumple la definición que es dada. Tengan cuidado que en realidad para afirmar eso se está usando en sí el hecho de que la función g tiene que ser continua, ¿no? Porque yo estoy diciendo el límite de g de x más h, cuando h tiene a 0, es g de x. Eso en realidad va de la mano con una propiedad que se tiene que deben haber visto en el teórico, como está para esta semana, que dice que para que una función sea derivable va a tener que ser continua, ¿no? Entonces, como la función g se me dice que es derivable de antemano, todos estos tienen hipótesis, ambas funciones derivables. Como se sabe que la función g es derivable de antemano, entonces se sabe que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h tiene que ser g de x. Luego la del cociente dice f de x sobre g de x
primo va a ser igual a f' de x, g de x, menos f de x, g' de x, y todo esto lo dividen entre g de x al cuadrado. La forma más sencilla de demostrar este va a ser, bueno, expresarlo como el producto, ¿no? Ustedes pueden decir f de x sobre g de x es f de x por 1 sobre g de x, y luego tienen que demostrar que 1 sobre g de x primo es igual a esto le tiene que dar igual a g' de x dividido g cuadrado de x. Para esto va a ser muy similar acá, se va a tener que sumar y restar lo adecuado, y termina quedando. Y luego está la regla de la cadena, que no me iba a entrar en este pizarrón, pero termina en considerarse un h distinto, digamos. Lo que se hace es, se plantea, se suma y se resta g de x adentro de f, es decir, le voy a escribir la definición primero, perdón, f de g de x primo es igual a g' de x por f' evaluado en g de x. Esta es una regla muy importante que van a usar muchísimo, y el menos, acá me faltó un menos, ¿no? Sí. Esta es una regla importante que van a usar un montón, por lo tanto tienen que acostumbrar, tienen que tenerla bastante clara, y por eso es que hay tanta parte del práctico dedicada a simplemente ejercicios de uso de la regla de la cadena, porque van a tener que usarla un montón. Esta no voy a, como ya les dije, la forma de demostrarla es, se plantea esta definición y luego hay que sumar y restar, creo que es g de x, dentro de f, y luego hay que hacer un cambio de variable, digamos, se considera g de x más h menos g de x, todo eso se termina considerando como el nuevo h, por así decirle, y luego con ese nuevo h va a quedar esta definición. En sí, la forma más sencilla es, vean las notas o las clases de Miquel, ahí va a estar bien explicado. Ahora pasamos a hacer ejercicios. El de la suma y de la resta, en realidad, son ejercicios que no vamos a hacer acá en el práctico, son muy sencillos, y aplicando la propiedad salen en 2 segundos. Pero vamos a pasar entonces a algún otro de producto o de regla de la cadena. Bueno, vamos a hacer de producto. Vamos a plantear coseno. Coseno x a la 15. E a la pi x. ¿No? Entonces, acá lo que estamos haciendo va a ser simplemente aplicando la propiedad como fue demostrada. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de x a la 15. Perdón, acá estamos derivando en este paso. Va a ser la derivada de x a la 15, que es 15x a la 14, por e a la pi x, e a la pi x, más x a la 15 sin derivar, x a la 15, por la derivada de e a la pi x, pi e a la pi x. ¿No? Bastante sencillo. La regla de la cadena, ¿cómo no? F de g de x primo es igual a g primo de x, f primo de g de x. Es así. Como ya ven, aplicar la regla del producto es bastante sencillo, simplemente derivan uno, multiplicado por el otro, luego derivan el otro, multiplicado por el original, es la suma de esos dos. Muy sencillo.
Arriba de la flecha, esto es un delta. Verá, capaz que le escribo un poco más grande. Es un delta, porque generalmente cuando se habla de derivar, se dice delta de delta x. Si ustedes ven esto, por ejemplo, x a la 15 e a la pi x, ¿no? Esto lo que está diciendo es la derivada según x de x a la 15 e a la pi x, ¿no? Una forma que pueden hacer, por ejemplo, ponen una flecha y ponen un derivado, un símbolo delta, y están diciendo como que están derivando. En particular lo que termina sucediendo es que esto podrían decir, bueno, no, en vez de poner un delta, pongo paréntesis y aviso que estoy derivando y ahí sí pongo un igual. Por ejemplo, pueden hacer eso. También en otros lugares lo escriben con una D, simplemente D de X. ¿Está perfecto? Pero bueno. Vamos a hacer algunos de arriba de la cadena ahora que tienen más gracia, digamos. Cadena, vamos a poner acá cadena. El primero que vamos a hacer es seno coseno de X. Seno de coseno de X, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? Primo. ¿No? Estamos derivando seno del coseno de X. Usando la regla de la cadena que tenemos, nos dice, es la derivada de lo de adentro, porque recuerdan es f de g de x, entonces es g' de x, es decir, coseno de x, primo, más la derivada de lo de afuera, es decir, seno de x, va a ser la derivada de afuera, o sea, seno de x, pero derivado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo aplican en coseno de x. Coseno de x. Entonces, ahora, haciendo las derivadas, tenemos coseno de x se deriva en menos seno de x, más, recuerden, perdón, más no, por. Recuerden que este primo está siendo aplicado sobre el seno, es decir, estamos derivando seno y luego evaluando en coseno de x. Entonces tenemos menos seno de x, eso es la derivada de coseno de x, y luego ahora dice la derivada de seno, que sabemos que es coseno, evaluado en coseno de x. Coseno de x. ¿Está bien? Sí, perdonen, acá me equivoqué, puse un más, olvidado. Entonces tenemos la derivada de coseno de x, que es menos seno de x, y luego seno derivado, es decir, en este caso coseno, aplicado en coseno de x tenemos coseno de x. ¿Está bien? ¿Alguna consulta de cómo se llevó a cabo esto? Bien. Sí, es esto, digamos, esto de acá pasa a ser menos seno, ¿no? Y esto, la derivada de seno es coseno, aplicado en coseno de x. ¿Por qué menos? Porque seno de x se deriva en coseno de x, y coseno de x se deriva en menos seno de x. El por qué queda un menos es a partir de la propiedad que se usa para demostrar el límite, la derivada mediante la definición, digamos.
Porque se usa una identidad trigonométrica que es coseno de x más h es igual a, si no me equivoco, es algo como coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h. Uso una identidad que es de este estilo y bueno, por la identidad esta, digamos, termina habiendo un cambio de signo y queda cambiado, digamos. Se puede ver de muchas formas, incluso gráficamente, mediante lo que es las integrales y la derivada semejante, pero bueno, la explicación que yo les puedo dar ahora mismo es, cuando hacen el límite, cuando h tiende a 0 y toda la definición de la derivada, encuentran que usando la identidad trigonométrica que les permite calcular el límite, terminan por un menos, ¿no? Porque en particular, como h tendía a 0, esto lo van a poder cambiar por h, ¿no? Esto se les termina tachando con el otro porque les queda coseno de x, lo sacan de factor común, de 1 menos h, no me acuerdo cuánto. En particular, esto lo cambian por un h y tienen h seno de x sobre el otro h que venía de la definición del límite, termina quedándoles 0. El a de la regla de la cadena, ¿cómo no puedo hacerlo? En particular lo que tiene el a de la regla de la cadena es que no es tanto no se usa mucho la regla de la cadena, sino que se usa la parte más básica, ¿no? De la regla de la cadena. Pero fíjate que es e a la 3x menos seno de 2x más coseno de 10x menos logaritmo de 15x. Logaritmo de 15x, ¿no? Entonces, e a la 3x. Cuando yo derivo e a la 3x, lo que voy a tener que hacer, pueden pensar en e a la 3x como la composición de e a la x, ¿no? Pueden decir f de x igual e a la x, g de x, perdón, 3x, ¿no? Entonces, con estas dos, f de g de x, f de g de x es igual a e a la 3x, ¿no? Y acá lo que tienen que hacer es usar la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de 3x? Porque, perdón, la derivada de la composición es g' de x por f' de g de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de g de x? Es decir, el 3x, es 3. Tengo un 3. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Es e a la x, normalmente, es decir, no cambia. Entonces tienen e a la x, pero está evaluada en g de x, e a la 3x. Luego, seno de 2x, que van a ser el mismo planteo que este, salvo que f de x pasa a ser seno de x ahora. Entonces, con e de x siendo seno de x, ¿qué tienen? Tienen 2, porque cuando derivan 2x van a tener el 2, salen el g', y luego acá tienen la derivada de seno, que es coseno, aplicado en 2x. Luego tienen más. Acá ya tienen un poco de ritmo, ¿no? Dicen 10x se deriva en 10, entonces aparece un 10 acá afuera, y coseno se deriva en menos seno. Entonces tienen menos seno de 10x, y luego tienen menos 15x, saben que se deriva en 15, y logaritmos saben que se deriva en 1 sobre x. 1 sobre es sobre x, evaluado en este otro. Como es acá, porque esto me tiene que dar 15 sobre x.
No es 1/15x. Sí, pero pará, f de x es el logaritmo de x, se deriva en 1/x evaluado en 15x, y esto tiene 1/15x. Pero este 15... Ah, está perfecto, no, sí, 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 está bien. Era así. Estaba pensando que se tachaban los 15, se tachan los 15, ¿está? Logaritmo de x, o sea, f de x es igual log x, g de x es igual 15x, f' de x es igual 1/x, g' de x es igual 15. Entonces tienen 15, que es el g', por f' es 1/15x. Uno de estos dos 15 me está sobrando, porque debería darme... No, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Se tachan? Sí, está bien, da Se 1 sobre tacha el x. profe, sí está bien. No, gracias. No. En mi mente tenía que ver otra cosa, pero bueno. 13 a la 3x, 2 coseno de 2x más 10 menos seno de 10x menos 1/x. Como ven, después van agarrando un poco más de ritmo y ya tienen que hacer la regla de la cadena, se van a cansar de hacerla para el final del semestre. Y el semestre que viene no va a cambiar en cuanto a que la regla de la cadena la tienen que seguir usando una cantidad. Pero bueno, les recomiendo hacer, no todos, si tienen el tiempo para hacerlos todos, háganlos todos, pero unos cuantos de esta sección, porque así le agarran un poco de ritmo a lo que es la regla de la cadena y para más adelante les va a ser más sencillo. En otros momentos, en algunos exámenes, se pueden pedir derivaciones horrorosas, por lo tanto no está mal estar preparado. Pero bueno, ahora lo que empieza a hablar en práctico es de la recta tangente, ¿no? Como ya vieron en el teórico, toda esta definición nace, digamos, a partir de el estudio de una tangente de una función, ¿no? Si nuestra función es algo así, nosotros queríamos estudiar exactamente la recta en este punto. Si decíamos este punto, queríamos ver la recta en este punto. Entonces, terminaba definiendo la derivada como el límite de la ecuación que define esta recta. Por lo tanto, es ahí que nace el hecho de que la pendiente de esta recta va a ser f' del punto. Entonces, esta recta va a ser f' de x, si este punto es x, ¿no? X0 vamos a ponerle. Esta recta es f' de x0 por x más una constante, que la constante de lo que se encarga es hacer que pase por este punto, ¿no? Porque en realidad si ustedes plantean f' de x0 por x, siempre va a pasar por el origen, pero no necesariamente pasa por este punto. Pero entonces, la constante va a variar de cómo se encuentra dependiendo del valor de f de x0. Pero entonces lo que les pide en el 3.1 es graficar y dar la ecuación de la recta tangente de f en un punto P, ¿no? El primer ejemplo es f de x igual a x al cuadrado. Y acá tienen el punto P igual 3,9. ¿Qué van a encontrar acá? Bueno, primero que nada grafican, perdón. Grafican así, tienen x al cuadrado. Acá tienen 3. Vamos a hacer un poco mejor. Si acá tienen 3, acá tienen 9, ¿no? Entonces esta va a ser la recta en el punto 3,9. Entonces ahora necesitamos encontrar la ecuación. Como les acabo de comentar, la ecuación va a ser la pendiente por x
más la constante que acomode la recta para que pase por el punto, ¿no? ¿Por qué punto? Por el punto 3, 9. Entonces, fíjense, f' de x, ¿no? Como ya saben, x al cuadrado, esto va a ser 2x. Y luego, en el punto 3, 9, ¿qué sucede? Nuestra recta, que vamos a llamar t de x, actualmente es, tiene pendiente 2x evaluado en el punto 3, es decir, 2 por 3 por x más una constante. 6x más constante. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la recta tangente en 3 tiene que valer 9. Es igual a 9. Y esto es igual a 6 por 3, ¿no? Es decir, esto de acá es 6. Y el x ahora pasa a ser 3. Más una constante que podemos llamar z, por ejemplo. Despejando acá, ¿qué tenemos? Tenemos 9 más 18. Perdón, 9 menos 18 es igual a z. Es decir, menos 9 es igual a z, que es esta constante de acá. Por lo tanto, la recta tangente va a ser igual a 6x, como está acá, más la constante z, que dijimos es menos 9. ¿Está bien? Esto va a ser, este patrón, digamos, va a ser igual para todos los ejercicios de esta parte, ¿no? Les piden la tangente en cierto punto. ¿Qué van a hacer? Bueno, dicen, la tangente va a ser la recta que tiene pendiente igual a la derivada en ese punto, y luego tiene una constante que se asegura de que pase por ahí. Por lo tanto, van a tomar f' de x0 por x más un z, que luego, evaluando la recta tangente en el punto, van a ver cuánto tiene que valer z. ¿Cómo no? El problema de la derivada, por así... El problema de la derivada nace del estudio de la recta tangente en un punto x0. Por lo tanto, es que la definición de la derivada termina siendo el estudio de la pendiente de una recta, el límite de la pendiente de la recta tangente. Por eso es que la fórmula de una recta tangente va a ser f' evaluada en el punto donde se está trabajando con la tangente, más una constante que se asegura de que pase. Entonces, ¿cuál es nuestra pendiente, nuestra derivada? Es 2x, ¿no? Para cualquier x, el punto en el que se trabaje. Por lo tanto, nuestra recta tangente en el punto x tiene pendiente 2x. Entonces, en el punto 3, que es en el que estamos trabajando ahora, ¿qué pendiente va a tener nuestra recta tangente? Va a tener 2x, es decir, 2 por 3, ¿no? Es de ahí que sale este 3. Pero ¿qué sucede? Nosotros queremos esa misma recta en todo R. Por eso es que, como tiene pendiente 2x en x igual 3, tiene pendiente 2 por 3. Y luego x es porque la ecuación de la recta es la pendiente por x más algo. ¿Está bien? ¿Se entiende de dónde sale el 3? ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo no? Pará. Creo que va a ser más claro si cambio un par de nombres. Vamos a ver, f' de x es igual a 2x, ¿no? Eso está claro. Entonces, la recta, vamos a decir recta t sub x0, ¿no? Es la recta tangente al punto x0, va a ser igual a... Y también tengo que fijar el video, o si no grabo horrible. Ahí va. Dijimos, esto es la pendiente de la recta. Pero ¿qué sucede? La recta t de x0, que es tangente a la función en x0, ¿no? Esa recta va a tener pendiente f' de x0. Y eso va a ir multiplicado por x, ¿no? Para hacer la ecuación de la recta, digamos. Y luego va a tener más z, que la constante es para asegurarse de que pase por el punto, ¿no?
Entonces, ahora, ¿qué sucede? X0 en nuestro caso es igual a 3, ¿no? Es este de acá. Es el X en el que estamos trabajando, va a ser X0. Esto es X0. Por lo tanto, la recta tangente de X0, que en este caso es 3, es la derivada evaluada en X0. Es la derivada 2X evaluada en 3. Entonces es 2 por 3. ¿Por qué? Porque es el resultado de evaluar f' de x en 3, que es x0. Como pueden ver acá. Esto va multiplicado por x y luego se le suma el z. Vimos después de que para que la recta pase por el punto, teníamos que tomar que t de x0 en el punto 3 tiene que ser igual a 9. Entonces, 6x más z, perdón, 6. En vez de x, acá estoy trabajando en el punto 3, por lo tanto tengo 6 por 3 más z es igual a 9, z es igual a menos 9. ¿Está bien? ¿Quedó más claro? ¿Por qué sale este 3? Pues recuerden, es la derivada evaluada en el punto al que quiero hacer tangente. ¿En qué punto quiero hacer tangente? En 3. Por lo tanto, es la derivada evaluada en 3, 2x evaluado en 3, es decir, 2 por 3, por x. Esta va a ser una nueva x. Esta x, esto digamos es una constante dependiendo del punto en el que se trabaja. ¿Está bien? ¿Estamos todos claros entonces? Parece que sí. Sí, sí, bien, bien. Y bueno, entonces, con z igual a menos 9, que lo encontramos, porque ustedes sabemos que la recta tangente tiene que tocar en el punto, ¿no? Por lo tanto, la recta tangente en el punto 3 tiene que valer lo mismo que vale f. Por lo tanto, sé que la recta tangente en el punto 3 tiene que valer 9. Impongo eso para descubrir el valor de la constante. Esta ecuación de una recta tangente va a valer para cualquier f. Van a derivar f, evaluarlo en el punto en el que lo quieren hacer tangente, eso es un número que va a quedar multiplicado por x, le suman un z y luego evaluando la recta en el punto al que la hicieron tangente, es decir, evaluando la recta esta en x0, despejan el valor de z. Muy bien. Quedan 10 minutos, entonces voy a pasar a hacer el 3-2, que es acerca de un círculo y cómo la recta del radio es perpendicular a la tangente. Lo vamos a mostrar para el origen, pero la adaptación luego del origen no es tan complicada, la pueden buscar en internet. Pero, o sea, recuerden que la recta, la ecuación de la circunferencia que no está en el origen es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esto es cefa radio r centro alfa beta. En particular lo vamos a mostrar para el origen, como les dije, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando con la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que la recta que pasa por el origen hasta un punto de la cefa es perpendicular a la tangente. Entonces vamos a decir, sea, vamos a ponerle PQ, no, PQ no era NM, ¿no? Un punto de la cefa, un punto de la circunferencia. Vamos a encontrar ahora la recta tangente.
3-2. Estaban preguntando el ejercicio. Bien. Gracias. Por lo tanto, dado un n, ¿no? Dado un n cualquiera, ¿qué van a existir? Van a existir dos puntos posibles en la circunferencia para que valga m, ¿no? Es decir, si yo doy un punto, por ejemplo, acá, voy a siempre chiquito. Si yo doy un punto, por ejemplo, acá, digo que este es n, entonces hay dos puntos posibles para que sea m, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este puede ser m o este puede ser m. En este ejemplo. Por lo tanto, en realidad lo que vamos a hacer es vamos a trabajar solo con uno y el otro es totalmente análogo. Entonces, teniendo el n, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que nm cumple esta ecuación. Por lo tanto, sabemos que n al cuadrado más m al cuadrado es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar m en función de n. ¿Qué tenemos? M es igual más menos raíz de 1 menos n al cuadrado. Ahora mismo lo que vamos a hacer es vamos a decir, bueno, nos olvidamos del negativo, hacemos para el positivo y el negativo es análogo. Tenemos que m es igual, vamos a decir entonces, por ahora, m más grande que 0, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es la expresión de nuestra altura en función de nuestra posición horizontal. Y a esto es a lo que vamos a derivar para encontrar la tangente. Decimos, bueno, m, siendo que m es esto, vamos a derivar y decimos m', según x, ¿qué va a ser? Tenemos que calcular la derivada de raíz de 1 menos n al cuadrado. Bueno, raíz de 1 menos n al cuadrado, podemos decir f de x igual raíz de x, g de x igual 1 menos x al cuadrado. Entonces la derivada termina siendo menos 2x por la derivada de raíz de x, que es 1 sobre raíz de x, x a la 1 sobre 2 por raíz de x. Raíz de x, evaluado en g de x, 1 menos x al cuadrado. Se van a ir los dos, entonces m' va a ser igual a menos x 1 sobre raíz de 1 menos x. Perdón, no estoy usando x, pero usar n. Va a ser menos n sobre raíz de 1 menos n al cuadrado. ¿Está bien? Esto va a ser la posición de la derivada en m de la función. Entonces, sabemos que cómo va a ser la recta. La recta va a ser la recta tangente, vamos a ponerle TTE, ¿no? La recta tangente, ¿qué va a ser? Va a ser menos n sobre raíz de 1 menos n al cuadrado por la posición en x más una constante. ¿Qué constante va a ser? Bueno, sabemos que si evaluamos esto en m, perdón, no, en n, tenemos que cumplir la fórmula. O sea, nos tiene que dar m cuando evaluamos en n. Por lo tanto, acá hacen las cuentas, van a encontrar que z es igual a n al cuadrado sobre raíz de 1 menos n al cuadrado es más m. No importa, es el cálculo bastante sencillo, sustituyen x con n y lo igualan a m. Va a ser fácil. Pero en particular, ahora queremos ver la recta radial, digamos, esta recta que queremos ver ahora. Y queremos ver cómo esa recta tiene que ser perpendicular a esa otra. ¿Cómo hacemos esta recta? Bueno, podemos usar la fórmula de una recta por dos puntos. ¿Qué nos dice? La recta por 0, 0 y nm es igual a, o sea, la conseguimos con y es igual a n sobre m por x.
¿no? Está claro que cuando evaluamos en A al revés es... ¿Está bien, no? X1 menos X2 sobre Y1 menos Y2. ¿Es así? ¿Alguien confirma? ¿Por qué en Z te queda n al cuadrado arriba? No se preocupen, eso si lo hacen va a ser bastante sencillo, pero o sea, ustedes lo que hacen es evalúan la recta tangente en el punto n. Entonces tienen, cuando ponen n, esta x pasa a ser una n. Entonces tienen esta n por esta n al cuadrado. Y sobre, gracias, m sobre n. Esta va a ser la recta del radial, ¿no? De 0, 0 hasta nm. Va a ser y igual m sobre n. Esto en realidad es algo que ya no recuerdo, no sé si lo tienen muy fresco, quizás lo vieron en quinto o en sexto liceo, pero dos rectas van a ser perpendiculares si sus pendientes son inversas y opuestas. Pero ¿qué resulta acá? Acá tenemos m sobre n y tenemos que esta otra pendiente es menos n sobre raíz de 1 menos n al cuadrado. Pero si recuerdan, m es igual raíz de 1 menos n al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esto de acá abajo es m. Esto, ¿qué le dice el marcador? Esto de acá, esto es m. Entonces, la recta tangente va a ser igual menos n sobre m, x más z, que no hay en el caso, pero fíjense que son pendientes inversas y opuestas, que eso es la condición para que sean perpendiculares, analíticamente. Por lo tanto, teniendo que la recta radial tiene pendiente m sobre n y la recta tangente tiene pendiente menos n sobre m, pueden deducir que son perpendiculares. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Si lo toman con, nos lleva z, el de y igual. No, en este no, porque pasa por el origen. Como pasa por el origen, en verdad no hay un z. Pero no importa, porque la condición para que rectas sean perpendiculares es independiente de una traslación. Porque, o sea, pensá que si una recta es perpendicular acá, así, de esta forma, ¿no? Si yo corro esta recta para arriba, voy a tener esta recta así, que también va a ser perpendicular. Por lo tanto, en realidad, o sea, no hace falta, no importa un z, y en particular, bueno, la que pasa por el origen no tiene. Bueno, entonces, por acá dejamos. Como les dije, traten de hacer algunos de regla de la cadena para estar bastante bien con eso. Es un objetivo, algo bastante importante de cálculo 1 es que puedan, cálculo diferencial, es el manejo de las derivadas, porque de acá en más van a derivar un montón, dependiendo de qué orientación hagan, quizás unos más que otros, pero es importante que puedan manejarse con las derivadas en este curso, ya que en cálculo en varias variables van a verlo un montón y en diferenciales todavía más. Por lo tanto, trabajen con regla de la cadena, saquen práctica, porque es importante. Y nos vamos a ver el miércoles, siguiendo con la otra parte del práctico, que ya tiene más explicaciones y sigue con más geometría. Y luego más al final habla de las funciones partidas y cómo tienen, cómo se maneja con las derivadas de funciones partidas. Partidas en el sentido de definidas según intervalos. Bueno,
Salud en el G de cadena. Me voy con esta duda de Rodrigo que pregunta en el G de raíz de la cadena, ¿cuál es la composición? En el G. Borro esto así. Ahí lo que pasa es que vos seguramente ves más de una X y no, o sea, ya es medio raro para vos, pero lo podés pensar de la siguiente manera, ¿no? Es X sobre raíz de 4 menos X al cuadrado. 4 menos X al cuadrado. Podés simplemente decir, perfecto, esto que es igual es X por 1 sobre raíz de 4 menos X al cuadrado. Esto lo solucionás con producto, ¿no? Es decir, te va a quedar derivada de X que es 1 por 1 sobre raíz de 4 menos X al cuadrado. Luego te queda más X por la derivada de esto. Y ahora tenés que hacer la derivada de 1 sobre raíz de 4 menos X al cuadrado, ¿no? ¿Y qué puedes decir? No, primo. Acá lo que puedes decir, bueno, decís f de x es igual 1 sobre x, g de x es igual raíz de 4 menos x al cuadrado. Y con eso componés estos dos, sacás esta derivada y tenés la derivada total. ¿Está bien, Rodrigo? ¿Quedó claro? O sea, creo que en realidad podrías hacerlo con la fórmula de la cadena normalmente, pero acordate que tenés las otras propiedades. Es decir, separalo para las propiedades fáciles lo más que puedas y recién al final aplicar la cadena cuando tengas que. Bueno, saludos entonces y nos vemos el miércoles.